Hola gente, buenas tardes. Bueno, como os dije en clase, ya que no habíamos podido dar la clase porque estuvimos todo el rato hablando, habíamos debatido bastante, os cuento en 5 minutitos, así brevemente, la clase de hoy, ¿verdad? Hoy empezábamos con la unidad número 5, lógica, está en la página 34 del folleto. ¿De qué va, no? Lo primero que hay que saber es definir lo que es la lógica. La lógica es la manera en la que la razón se enfrenta de forma ordenada a la realidad. Bien, el primero que se da cuenta de esto es Aristóteles. Un segundito. Si tú lees un mal libro de filosofía, te va a decir que Aristóteles inventó la lógica. Eso no es cierto. Aristóteles se da cuenta de que la lógica existe. Sí, hay ese pequeño matiz. La lógica estaba ahí, pero nadie se había dado cuenta de que existía. ¿En qué se basa la lógica según Aristóteles? En 3 principios que son sucesivos. Palabra, frase, párrafo, ¿sí? Tienes que conocer el significado de las palabras para poder hablar sobre las cosas o los animales, ¿sí? Tienes que poder encadenarlas en frases que tienen a su vez que poder encadenarse en párrafos y así puedes armar el significado en base a lo que tú sabes. Bien, ¿qué es lo que te está diciendo entonces? El primer paso son las palabras, que serían los conceptos para referirse a las cosas o a los animales. El segundo son las frases o juicios, te van diciendo cosas sobre esos conceptos. Y el último son los razonamientos, que también se llaman silogismos, son simplemente juicios enlazados, frases que forman párrafos. Bien, dividimos la lógica en 2 grandes campos, la espontánea y la formal, que son sencillísimas de definir. La lógica espontánea se refiere exclusivamente a lo que llamamos sentido común. Solo por el hecho de vivir en la vida ya sabes lo que debes hacer en gran parte de las situaciones que te rodean. Es decir, se refiere a la manera intuitiva de enfrentar la realidad. Bien, si es la formal, la lógica formal, lo que te está diciendo es que analiza cómo una persona piensa. Lo que está analizando es el discurso de esa persona. En este caso, discurso significa pensamiento, es sinónimo de pensamiento. Voy a insistir en el punto que te dije antes. La lógica formal, el segundo tipo de lógica del que hemos hablado, se divide por tanto en 3: concepto, juicio y silogismo. Si es un concepto, se refiere exclusivamente a los términos que sirven para mencionar cosas o animales sin afirmar ni negar nada de los mismos. Perro, gato, zapato, camisa, anteojo, lo que tú quieras, ¿sí? Si se refiere al juicio, son frases en las cuales se valora la relación del objeto con la realidad. Por ejemplo, la guerra es cruel, Mozart era un genio, los pantalones son verdes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sirve para decir cosas sobre la realidad. Y la lógica del raciocinio se dedica al estudio del silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es una serie de frases o juicios enlazados que te llevan a una conclusión lógica. Te pongo el ejemplo que tienes en el folleto. Bien, imagínate que tú vas a redactar 3 frases como si fueran una suma. De la suma de las 2 primeras frases vas a sacar la última frase en cuanto a contenido. Atiende. Primera frase o juicio. Sócrates es un hombre. Segunda frase o juicio. Los hombres son mortales. Ahora, mentalmente, trazas una línea horizontal y llegas a una conclusión que es la suma de esas 2 frases. Sócrates es mortal. Te repito, la primera frase decía, Sócrates es un hombre. La segunda, los hombres son mortales. Necesariamente la tercera te dice, Sócrates es mortal. Porque es un hombre, evidentemente, ¿sí? Bien, luego te habla de la significación. La significación se refiere a la capacidad que tienen las personas de emplear el lenguaje para referirse a las cosas. ¿De acuerdo? Todo esto lo tienes en la página 34 del folleto. 34, correcto, solo en la 34, ¿sí? La tarea de hoy es la número 10, si no me equivoco. A ver, un segundito que miro. A ver, correcto, es la 10. Y tienes que hacer A o B. La pregunta A te dice, según el texto 33 de la página 39, tienes que leer el texto, ¿de qué se ocupa la lógica? Te pide esa definición. O puedes hacer la tarea número B. La B dice, según lo explicado en la página 34 del folleto, ¿en qué consiste la significación? Es el último punto que yo te esbocé, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pregunta, cosa, me escribís y yo en cuanto pueda os contesto, ¿sí? Cuidaos mucho, que estéis bien, lindo fin de semana. Chao, chao.